podamos ver en tu palabra la unidad, podamos ver en tu palabra esta palabra de aliento, esta palabra de exhortación, esta palabra de ánimo, de guía para nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta tarde lleva por título Compromiso con Jesús. Hoy comenzamos una breve serie de sermones, solamente serán 4 domingos con esta temática general, con una palabra: compromiso. Y es que a veces el compromiso, a veces le sacamos la vuelta. A veces al compromiso decimos que lo haga alguien más. El compromiso no es para mí. El compromiso que lo hagan los valientes. El compromiso que lo hagan los que siempre lo hacen. El compromiso que lo hagan los que siempre saben hacerlo. Pero Dios nos llama a estar comprometidos, en primer lugar, con Él, a través de una relación viva con Jesús. Pero también los demás temas serán compromiso con la familia, compromiso con su iglesia, con la iglesia de Cristo, y compromiso con la ciudad. Jesús, familia, iglesia y ciudad. Compromiso con Jesús es el tema para hoy. Pero ¿cuál compromiso con Jesús? ¿Qué compromiso tendremos con Él? Una vez que tú has creído en Jesús, el Hijo de Dios, como tu Señor y Salvador, cuando por fe has aceptado el regalo de la salvación, cuando has sido salvo por su gracia, cuando Él te ha librado del pecado y de la muerte, ¿qué espera Jesús de ti? ¿Qué espera de nosotros? El verso clave será el versículo 14 de este pasaje que hemos leído hace un momento en Juan capítulo 5, que dice: mira, has quedado sanado, no vuelvas a pecar. Entonces, en una sola palabra, ¿cuál es el compromiso que Jesús demanda de nosotros? Santidad. ¿Qué tan comprometido te sientes con Jesús, el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos demostrar ese grado de compromiso con el Señor? ¿Es posible tener un balance entre la práctica exterior de nuestra fe y la adoración genuina a Él? ¿Cuál es ese compromiso que Jesús espera de ti? Santidad. Jesús, cuando sanó a este hombre que por 38 años había estado paralítico, le dijo: mira, has quedado sano, no vuelvas a pecar. Y vemos entonces, en primer lugar, la reacción de este hombre paralítico. Este hombre que durante 38 años había estado esperando la sanidad. Dice el versículo 6 que cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, y no es que Jesús no conozca en su naturaleza divina, no es que Jesús no conozca todas las cosas, no es que a Jesús le tenemos que decir qué nos pasa para que Él se entere, no, de ninguna manera. Pero en términos humanos, ya sea que alguien le haya dicho: mira, ahí está este hombre que durante 38 años ha estado esperando la sanidad, o ya sea que en su naturaleza divina, el mismo Dios, Dios Padre, le haya manifestado a la necesidad de este hombre, no que no lo supiera con anterioridad, sino que Él mismo en persona está allí atendiendo su situación. Tal vez tú te has preguntado algo similar a esto: ¿Jesús conoce mi necesidad? Pues, ¿qué crees? Tal vez, aunque llevas mucho tiempo esperando una respuesta a tu petición, Dios ya conoce tu necesidad, y tal vez Él ha estado respondiendo a tu situación de una forma favorable, aunque tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta. Dios tiene todo cumpliéndose a su tiempo y a su perfecta voluntad. Porque en ese día en particular, dice el versículo 3, que entre tantos enfermos, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos allí tendidos. Recuerdo que este pasaje lo estudiamos hace unos 5 años atrás, cuando estábamos en plena pandemia, y la serie de sermones tenía que ver con la sanidad. ¿Se acuerdan los milagros que Jesús hizo? Y mencionábamos un poco, era como ir a un área de urgencias en un hospital y ver a enfermos literalmente allí, tendidos, esperando un turno, esperando ser atendidos.
Y para este hombre en particular, este paralítico que estaba en este pórtico, esperando que alguien le extendiera la mano para ayudarle, llegó su momento. Y Jesús se acerca a él y le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Le preguntó en el versículo 6. ¿Quieres quedar sano? Vaya pregunta, podríamos decir. ¿Sería esta acaso las preguntas que ni se preguntan? Como si usted me dice: pastor, ¿quiere café? Esa pregunta, hermano, ni se pregunta. Solo me pregunte cuánto y cómo lo quiero, ¿verdad? Pero esa pregunta se da por sentado. ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres que regrese la luz en este instante? Esa pregunta ni se pregunta. Jesús le dice: ¿quieres quedar sano? Para conocer el corazón de esta persona, para escuchar el clamor de este hombre. Tal vez la respuesta que hubiéramos pensado escuchar sería: sí, quiero sanidad. Pero este hombre da una respuesta un tanto diferente. Dice el versículo 7: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y entonces como que estamos viendo, a ver, ¿qué está diciendo este hombre? Este hombre está justificándose el por qué sigue enfermo. Este hombre presenta razones o argumentos por las cuales él sigue enfermo. Todavía no le está diciendo a Jesús: por supuesto que quiero quedar sano. Y es que el versículo 4, hay le voy a decir, despiértese por favor, no sé por qué he dormido ahorita, porque lo que voy a decir es algo muy importante. Lo dije cuando estaba estudiando en el seminario y luego me tocó compartir esta porción de la palabra y ya me andaba metiendo en grandes problemas. Porque el versículo 4 de Juan capítulo 5, en los manuscritos más antiguos, no se encuentra. Era como una nota al pie de página. Si usted tiene ahí en la mano la Nueva Versión Internacional físicamente, y en la parte inferior seguramente tendrá una porción que hay una alternativa, y el versículo 4 no está presente en los manuscritos más antiguos. Por eso se fijó, si incluí en la lectura, lo añadí de otra traducción, que es la de la Biblia de los Hispanos. El por qué estoy diciendo todo esto: había la creencia entre los judíos, y esta es la explicación que tal vez algún escriba, al hacer una copia del Evangelio de Juan a otra, después se añadió como una explicación, y enseguida alguno lo tomó y dijo: esta porción, esta información debería estar aquí entre el versículo 3 y el versículo 5, y se le dio lugar al versículo 4. Había la creencia de que un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo, agitaba el agua de ese estanque, y el primero que entraba quedaba sano. Y por supuesto es lo que dice cuando encontramos y leemos en otras versiones del versículo 4, es lo que dice. No porque necesariamente era la razón verdadera de la sanidad. Es decir, no estoy diciendo que un ángel no podía ser enviado por Dios, sino que desde la perspectiva de Juan, cuando está narrando esta historia, no es ni la agitación del ángel en el agua, en este estanque, por lo cual el hombre va a recibir sanidad, sino es por la acción directa de Jesucristo. Esta porción de la Escritura, cuando nos muestra y dice al hombre: es que no tengo a nadie que me meta al estanque, porque todos se meten antes o primero que yo. Y solamente, de acuerdo a la creencia que existía y que prevalecía en ese tiempo, solamente el primero que entraba al agua era sano. ¿Y cómo iba a entrar un paralítico al agua si no se podía mover? Y tal vez también nos manifiesta la condición del hombre, que tal vez se ve acostumbrado a vivir de esta forma por 38 años teniendo esta situación. Y aunque tal vez no es que quisiera continuar en este estado de salud, él simplemente decía: no puedo ser sano porque no tengo a nadie que me meta al agua y ser el primero en llegar después de que se agitara el agua. Tal vez este hombre estaba pensando que Cristo se estaba ofreciendo como voluntario para darle un empujoncito al agua, esperar el momento para que Jesús lo metiera al agua, y entonces encontraría sanidad. Porque vuelvo a decir, según la creencia que había en relación al estanque, así operaría la lógica de todo enfermo. Y por eso lo menciona: no tengo a nadie que me meta al estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete
antes que yo. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera, pues los enfermos cada quien veía por su propio bien. Hay un dicho popular que tenemos entre nosotros que dice: primero mis dientes que mis parientes. Bueno, los enfermos estaban diciendo: primero yo al estanque, y los demás, pues a ver si la próxima ocasión, si sea a los 6 meses, si sea al año, sea cuando sea que les toque, van a encontrar sanidad. Ahora bien, sabemos el efecto de algunas aguas, las aguas termales, las que hay por aquí cerca, que de repente ya no están cuando empiezan a cobrar, ¿verdad?, el acceso. Y todos hemos de alguna manera conocido los beneficios de las aguas termales, y no estoy diciendo que el estanque del cual se menciona sea uno de este tipo. Había algo en particular que la comunidad judía le atribuía ciertas propiedades de sanidad. Y cuando Jesús le pregunta a este hombre: ¿quieres quedar sano?, este hombre le dice: estoy solo y nadie me puede meter al agua. Si yo le preguntara a la iglesia: ¿quieres crecer? ¿Quieres madurar? Vaya pregunta, pastor. Esa pregunta ni se pregunta, me podría decir. Bueno, al igual que el paralítico, en la práctica también nos justificamos. Presentamos las mejores excusas. Bueno, es que no crecemos porque estamos a la orilla de la carretera y no hay puente peatonal. Bueno, es que no crecemos porque en la comunidad donde vivimos, pues no hay muchas familias viviendo. Es una zona que se ha crecido, pero no conforme otros tipos de fraccionamiento. Bueno, es que si creciéramos, solo que... Y empezamos a dar argumentos como el paralítico del por qué no estaba sano la iglesia para no crecer. ¿Cuál fue la reacción de los judíos al ver esto? Cuando Jesús le dijo a este hombre: levántate, recoge tu camilla, en el versículo 8, y anda. Este hombre, dice la palabra, que al instante quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Pero era sábado. Así que los judíos, cuando ven a este hombre cargar su camilla, cargar su lecho, inmediatamente lo detuvieron y le dijeron: hoy es sábado, versículo 10. No te está permitido cargar tu camilla. Y luego le dice: bueno, es que el que me sanó me dijo que cargara mi camilla. Se fija que no le preguntan: ¿y quién te sanó?, sino le dicen: ¿y quién es el hombre?, versículo 12, que te dijo: recógela y anda. Es decir, los hombres están viendo, los judíos están viendo a un hombre que estuvo paralítico muchos años. Seguramente era conocido en ese lugar, porque ahí estaba, no se movía, ahí estaba esperando que alguien le ayudara. Y seguramente lo reconocieron ahora de pie, caminando, cargando su camilla. Pero en lugar de admirarse y en lugar de ver y alabar a Dios por la obra que Jesucristo había hecho de sanidad en el cuerpo de este hombre, le dicen: ¿y por qué andas cargando tu camilla? Es que el hombre que me sanó me dijo que la podía cargar. Bueno, ¿y quién te dijo que la cargaras? ¿Quién es ese hombre? No le preguntan: ¿y quién te sanó siquiera? Estaban tan celosos del cumplimiento de la ley, sobre todo de la interpretación que ellos mismos le habían dado, que se olvidaban del amor y de la misericordia al prójimo. ¿No nos pasa esto a veces a nosotros? Cuando alguien viene a la reunión de adoración con nosotros, ¿nos gozamos? ¿O empezamos a juzgar sus motivaciones? ¿A qué vendría? ¿Por qué vino? Mira cómo viene vestido, mira su cabello, cómo lo trae. Pensamos que su forma de vestir, su peinado, su apariencia tal vez no es la adecuada para una reunión con nosotros. En lugar de esto, deberíamos estar contentos porque Dios ha traído a alguien a su casa para escuchar de su palabra. Recuerdo que en alguna ocasión estaba predicando, estaba compartiendo la palabra, y llegó un hombre que era vecino de la comunidad donde estaba esta iglesia, y este hombre se decía que este hombre era brujo. No lo sé. Siempre vestía de negro y llegó a la iglesia y se sentó. Y muchas miradas eran de: ¿y a qué vino ese hombre? ¿Y por qué está aquí? Y yo podía ver cierto miedo, podía ver cierta precaución, cierto temor en las personas, pero a esto me refiero. Yo no sé cuál era la motivación de esa persona al estar allí en el templo escuchando la palabra de Dios. Bueno, nuestro Dios es más grande que cualquier otra obra, que cualquier otro poder espiritual que pudiera tratar de oponerse a la iglesia del Señor. Eso nos debe quedar bien claro.
Pero la reacción de nosotros como seres humanos fue de, bueno, en general me refiero, ¿no? Como de asombro, de rechazo, de juicio. Deberíamos llenarnos de gozo, más que de miradas de extrañeza por la persona que Dios está tocando y alcanzando. Y como en este caso, el hombre estaba siendo sanado. ¿Cuál fue el compromiso entonces? Dice el Evangelio que el hombre sanado no tenía idea ni quién era Jesús, solo sabía que lo había sanado, versículo 13. Después de estas cosas, en el versículo 14, después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Este hombre estaba recibiendo un llamado de Jesús a la santidad. No porque la enfermedad hubiera sido una causa directa del pecado o una consecuencia directa del pecado. Había la creencia también entre los judíos que los sufrimientos eran necesariamente consecuencia del pecado. ¿Se acuerda usted de cuando Job está siendo probado por Dios? Una de las acusaciones de los amigos de Job era: ¿algún pecado tienes, Job? ¿Algún pecado oculto que no has manifestado? Confiésalo a Dios. Y Job decía: pero estoy siendo íntegro. No es porque estuviera argumentando que era un hombre santo como tal, sin pecado, sino porque él sabía que su relación con Dios estaba en buenos términos. Pero había la creencia entonces de que ciertos sufrimientos, o que los sufrimientos, la pobreza, era consecuencia directa de algún pecado en particular. Jesús no nos está enseñando esto. No nos está enseñando que la consecuencia directa de algún pecado específico, sino que su condición espiritual era tal que necesitaba reconciliarse con el Padre Celestial. Y la forma en la que el autor bíblico escribe las palabras de Jesús se puede entender como: no continúes pecando. Este hombre había recibido ya salud física, pero no nos indica el Evangelio, como en otros casos, cuando Jesús dijo: tus pecados son perdonados. En este caso no se mencionan estas palabras, sino un llamado para que viviera procurando vivir en santidad. Los judíos, al escuchar acerca de Jesús y de que había sanado en sábado, en el día de reposo del pueblo judío, lo querían matar, como dice el versículo 16, y también querían hacerle este daño. Redoblaban sus esfuerzos, dice el versículo 18, redoblaban sus esfuerzos para matarlo, que no solamente quebraba el día sábado en cuanto a la ley, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Y este era el celo del pueblo judío, que atesoraran la ley, que cumplieran la ley, y en este caso de que un hombre como Jesús se hiciera pasar como alguien igual a Dios. El llamado al hombre paralítico, amada iglesia, es el mismo para nosotros. No continúes pecando, no vuelvas a pecar. ¿Saben? La historia de la humanidad la podemos dividir en 4 etapas. Antes de la caída, cuando todo era perfecto, cuando no había pecado. Después de la caída, y luego en Cristo. Y la última etapa será en gloria. Esta pequeña separación, si lo pudiéramos llamar así, de la historia de la humanidad, tiene algunas implicaciones con respecto al pecado. Antes de la caída era posible pecar, y por eso Adán y Eva cometieron pecado. Antes de la caída era posible pecar. No tenían pecado, pero la tentación se presentó y cayeron en pecado. Después de la caída era imposible no pecar. El corazón del ser humano era, dice el libro de Génesis en su capítulo 6, de continuo hacia el mal. Y a Dios le dolió en su corazón ver a la humanidad así, porque era imposible no pecar. Cuando Cristo viene y cuando estamos nosotros en Cristo, para el creyente es posible no pecar. Y no sé, pasé, ya me está confundiendo. Bueno, yo pensaba ponérselo así en la diapositiva, bien bonito, y luego se lo mando. Pero para el que está en Cristo,
es posible no pecar, es posible no ceder a la tentación. Para el que está sin Cristo, esto no es posible. Va a caer y va a cometer pecado tras pecado. Pero para el que está en Cristo, existe esta posibilidad de no pecar. ¿Y cómo será en gloria? Bueno, en gloria será imposible pecar. En la gloria celestial, no habrá cabida al pecado. ¿Dónde estamos hoy en día? En esas 4 etapas. Bueno, definitivamente en la primera no, ni en la última, porque todavía estamos aquí en la tierra después de la caída. Pero si tú estás en Cristo, es posible no pecar. Si en tu corazón no has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, estás en la etapa de después de la caída, antes de Cristo, y es imposible que no peques. Tu corazón necesita ser cambiado, ser transformado, requiere de una limpieza interior. Y hay buenas noticias: la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero sin Cristo es imposible no pecar. Ahora, para los que estamos en Cristo Jesús, Él nos da la fortaleza, la guía, la sabiduría para vivir en santidad. Por la acción del Espíritu Santo es posible ganar la batalla contra el pecado. Hace un momento leíamos la pregunta 34 del Catecismo de Westminster, que dice: ¿qué es la santificación? Y la santificación, decíamos como respuesta, es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios. Es decir, la santificación que obra el Espíritu Santo en nuestra vida nos va transformando, ¿cómo? A la imagen perfecta de Dios. Es decir, nos está llevando a ser como era el ser humano antes de la caída, y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir píamente. ¿Sabe lo que es lo opuesto, verdad? Vivir impíamente, vivir en pecado. Bueno, se nos pone en la capacidad de vivir píamente. Así que, en conclusión, el llamado a la santidad es un llamado para nosotros. Ese es el compromiso que adquirimos con Jesús. Si ya has sido sanado en tu interior, en tu corazón, Jesús te invita a vivir en santidad también. Y lo vuelvo a decir, no porque tu situación específica sea consecuencia del pecado en particular, sino simplemente porque Él desea que su iglesia sea una iglesia pura, sin contaminación y sin mancha alguna. El Señor te sigue preguntando: ¿quieres ser sano? El Señor te sigue diciendo: ya has sido sanado, no peques más. Y sabes, Él cuando lo dice en serio. Me gustaría mencionar algunos versículos bíblicos que hablan acerca de esta exhortación a la santidad. Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Jesús se incorporó y le preguntó a la mujer que habían traído los judíos acusándola de adulterio. Y cuando Cristo dijo: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno lo hizo, todos se fueron. Y Jesús le pregunta: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, le respondió ella. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. O sea, no le dijo Jesús: yo tampoco te condeno, vive la vida como tú quieres. No le dijo eso el Señor. Le dijo: yo no te condeno, yo no he venido a traer condenación. Vete en paz, vete y no vuelvas a pecar. Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice que nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo. ¿Y quién no recuerda la disciplina de sus padres? Lo hacían como mejor les parecía. Pero Dios lo hace, Dios también nos disciplina. Dice Hebreos 12:10. Dios lo hace, hablando de la disciplina, para nuestro bien. Y no es un cliché, no es una frase que a veces los padres dicen: es que lo hago por tu bien. Bueno, sí es cierto. Dice la palabra en Hebreos: Dios lo hace, Dios nos disciplina para nuestro bien, con un propósito, a fin de que participemos de su santidad.
Dios quiere que tú y yo participemos de su santidad. ¿Y cómo lo hace? Nos disciplina cuando nos salimos del camino. Y una disciplina, amados hermanos, no tiene el fin de destruirnos, no tiene el fin de avergonzarnos, tiene el fin de corregir un desvío de nuestro camino. Una disciplina o la disciplina tiene como fin enseñarnos el camino correcto. Dice Romanos 6:22, el apóstol Pablo dice que ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Cómo es posible cosechar la santidad que nos lleva a la vida eterna? Y es que la santidad, amados hermanos, no se trata de ponernos una máscara de santurrones. La santidad no tiene que ver con guardar las apariencias ante los demás. La santidad no tiene con me voy a portar bien para que no me digan nada. La santidad tiene que ver con alejarse del pecado, no para guardar apariencias, sino para vivir en integridad con el Dios que es santo. La palabra santo tiene el significado, la connotación de una persona que es completamente diferente a nosotros. Dios es completamente a nosotros. Dios es apartado del pecado. Dios ha llamado a su iglesia a ser una iglesia santa, apartarse del pecado del mundo, para vivir conforme a la imagen de Él, conforme a su carácter. Segunda a los Corintios 7:1, pasaje que ya hemos leído hace un momento en la confesión de pecados. Queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Tú y yo podemos purificarnos a través de la obra del Señor, purificándonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Filipenses 3:12, dice el apóstol Pablo: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. El mismo apóstol Pablo reconoce sus debilidades. No es que ya sea perfecto. Hay algunas personas creyentes que tal vez han interpretado equivocadamente algunas porciones de la Escritura, y ellos apelan a que un cristiano no comete pecado, y si comete pecado entonces no es cristiano. Entonces, hermanos, nosotros estamos muy lejos de ser cristianos desde esa perspectiva. Ellos se llaman los perfectos. Ellos creen que no tienen pecado ya. Esa es la interpretación que le dan algunos pasajes de la Escritura cuando dice que el que comete pecado pues no es hijo de Dios. La persona que comete pecado, que está empedernido en sus pecados, que no se arrepiente de sus pecados, no puede ser hijo de Dios. Esa es la realidad. El apóstol Pablo dice: no es que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y es que en más de una ocasión la palabra nos muestra que el camino del cristiano es como una carrera, es como un maratón. Vamos avanzando, algunos más rápido que otros, algunos con unas caídas más prominentes que otras, algunos no se desvían tanto del camino. Pero la importancia del caminar con Cristo, amados hermanos, es que podamos recordar que nuestra meta es Jesús, nuestro compromiso es la santidad. Por último, ¿por qué razón debemos vivir en santidad? Escrito está, dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 16: sean santos porque yo soy santo. Y si el Señor dice: yo soy santo y tú eres mi hijo y tú me imitas a mí, como hijos imitamos a nuestros padres en muchas cosas. A veces caminamos como nuestro papá, a veces nuestra postura física es como la de nuestros papás, nuestros padres. Por supuesto, la apariencia física ni se diga, ¿verdad? Pero en cuestión del carácter, aun cuando son bebés, cuando son niños pequeños, podemos ver y decir: es igualito al papá, es igualito a la mamá. No le tuviste que enseñar ciertas cosas, las aprendió o las heredó naturalmente de ti. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y Hebreos 12:14: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Requisito indispensable para ver al Señor, la santidad. ¿Cómo la podemos conseguir? No es por tu esfuerzo, no son por tus obras. Cristo Jesús lo hizo por nosotros y es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso andar con el Señor. Dios no tolera el pecado, Dios no lo solapa, Dios no se hace cómplice de él, no participa del pecado. Al contrario, Dios lo aborrece, se aleja, le parece abominable, lo rechaza por completo y le dio la espalda al que cargó con nuestro pecado. Lo abandonó en la cruz y el Hijo clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta del Padre, si se hubiera escuchado en ese momento, hubiera sido: porque tienes pecado y yo no tolero el pecado. Pero a ti, hijo amado, hijo de Dios, creyente en Jesucristo, te recibo en mi reino celestial, por cuanto has confiado y creído en el Hijo de Dios. Nuestro compromiso con Jesús entonces, amada iglesia, es vivir en santidad. Oremos. Gracias, Señor, porque nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias porque nos permites acudir a este consejo, a esta exhortación, a este mandato de buscar y vivir en santidad. Permite que podamos hacerlo por tu gracia. En el nombre de Jesús.